La tercera mesa del día de hoy, la primera de esta jornada de la tarde, que se llama Disidencias narradas, expresiones femeninas desmarcadas. En esta mesa se reflexiona respecto al cruce de distintas propuestas artísticas como referentes del marque. En ese sentido, la performance, ilustración, video, webcomic acompañan los escritos de las mujeres que están acá y que nos hablan desde una disidencia, un malestar y una diferencia. Modera esta mesa Víctor Rocha, quien es profesor de Historia y docente de la Universidad Diego Portales. Participan Victoria Rubio, quien es diseñadora gráfica, activista e ilustradora, dibujante y creadora de los webcomics Les Vilais y Loreto Poco Hétero. Participan también Marcela Trujillo, quien es licenciada en Artes Plásticas con mención en Pintura en la Universidad de Chile, dibujante de cómics y animadora 2D. Ha publicado sus cómics en las revistas Trauco, Big Magazine y The Clinics, y en 2010 editó sus Crónicas de Maliki, un compilatorio de su historieta. Finalmente nos acompaña Eli Neira, quien es periodista, poeta y artista visual. Es autora de los poemarios Abyecta y actualmente dirige la colección de cuadernillos de emergencia Abyecta, ediciones rabiosamente independientes. Agradecemos la presencia entonces de todos ellos y los dejamos con la mesa. Bueno, comenzamos entonces. No sé si alguien quiere comenzar. De la última, la nombrar, sí. No me importa tanto el orden, así que no tengo preferencia. Ya, bueno, entonces tú, ¿no? La dejamos ahí como primera. Bueno, yo creo que igual se escucha, pero bueno. Hola, mi nombre, como bien dijeron, yo soy Victoria Rubio. Soy diseñadora, soy lesbiana, soy más que nada también, y soy dibujante de cómic. Diseñadora de profesión y dibujante de cómic por convicción, creo, ya que empecé con el cómic más que nada por una cosa de que quería tener un accionar político diferente al que ya estaba teniendo como activista lésbica, que era salir... Ah, ya, dale. Sigue nomás. Esa, sí. Ya. Quería tener otro campo para hacer política, y entonces empecé a dibujar. He dibujado siempre desde chica, solamente que nunca dibujé muy bien, entonces tampoco era algo tan importante. Me gustaba más que nada comunicar. Y también escribía bastante cuando chica, entonces también siempre quise más que nada contar historias. Soy un poco también, está todo ese cuento con el feminismo, con el activismo lésbico feminista, entonces también quería hacer una trinchera desde ese mismo, como activista, como feminista, como lesbiana. Y Les Vilais nace por el año 2009, por ese mismo querer hacer cosas. Empiezo con las primeras tiras solamente queriendo contar también desde el humor, por una cosa que también encontraba que faltaba bastante, ya que siempre se nos ve a las feministas como muy teóricas, cosa que me parece súper bueno, no lo estoy criticando, pero como muy serias y que no nos reímos casi, siempre nos molestan casi con una cosa de que somos demasiado serias. Pero yo quería llegar más que nada, quería mostrar que se podía llegar a la gente, se podía comunicar a la misma gente con el humor. Y empiezo a dibujar Les Vilais en el 2009, con un conocimiento muy básico de dibujo. Me va bastante bien con eso, con las tiras que lanzo, se las muestro como a mis amigos. Tampoco sabía mucho de web, entonces también empecé recién a meterme en el tema web. Comienzo a dibujar y empiezo con una página que era como lesvilais.tk.x, etcétera, 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 porque obviamente que tampoco tenía dinero, porque ya que uno empieza, mi planteamiento
de hecho Lesbilais, como el nombre, la bajada de Lesbilais tortilla periférica, porque mi accionar también es desde la periferia, ya que yo vengo de barrios del Bosque, Puente Alto, entonces quería también mostrar esa realidad de lesbiana, también de lesbiana activista, pobre, que no tenía los medios para hacer las cosas, pero desde la periferia. Y el nombre Lesbilais, de hecho, nació también riéndome un poco de en ese año que estaba una moda de las pelolais, que eran puras cuiquitas que tenían sexos como, no sé, que no querían tener sexo y tenían igual sexo, pero bueno, nunca entendí mucho la moda de eso, entonces yo igual me quería reír un poco de eso y como siempre he tenido el pelo largo, me dije ya, voy a ponerme Lesbilais. Lesbilais en verdad cuenta como historias muy autobiográficas generalmente. Entonces, que me han pasado a mí, me han pasado a amigas, pero desde el humor, también como desde la misma realidad que vivo yo, que es ya estamos en un país conservador, fascista, entonces empezar como a ver esa misma realidad y poner gritar como un poco todo lo que me estaba pasando a mí, a mis amigas. Después ya con Lesbilais, cuando ya me empiezo a tener llevé como 4 años haciendo el cómic y tengo ya creo que un poco de ¿cómo se llama? Experiencia en guiones y empiezo a tirar más que nada con otro cómic que quería hacer, que ya venía como planteando, que era Loreto Poco Hetero. Y ese también nació más que nada para reírme también de esa heterosexualidad o de las normas, más que nada de los cánones que nos hacen como tener como que etiquetarnos siempre o eres hetero o eres lesbiana. De hecho, yo me defino lesbiana por un tema político generalmente, pero encuentro que las etiquetas en verdad, como siempre dicen, es para la ropa. Entonces quería reírme un poco y por eso nace Loreto Poco Hetero, también reírme de una amiga más que nada que me dio como la idea. Me empecé a basar en ella, empecé a hacer los cómics y empecé con Loreto, que ahora sale en La Mansa Woman, que es una revista feminista virtual también. Entonces, que también ya llevo un añito y también desde una mirada muy crítica. De hecho, Loreto es muy ácida, mucho más ácida que Lesbilais misma. Tiene ya una misma crítica, a la gente ya por lo menos les gusta mucho más Loreto que Lesbilais por una cosa de que también es mucho, se nota que en el guión me he pseudo perfeccionado, aunque tampoco encuentro que soy una gran guionista, pero bueno. También tengo otros cómics que tampoco como que son muy conocidos, de hecho pasaron como entre medio, pero bueno, que son más políticos, que cuento más que nada también desde mi experiencia como persona desconforme con el sistema en que estamos viviendo. Entonces me empiezo con una crítica también social de los temas que están pasando, del mismo día a día, me empiezo a reír un poco de eso. Igual empiezo con eso y también esos cómics son mucho más chiquititos, tienen menos frecuencia que lo que hago con Lesbilais y que lo que hago con Loreto. Ya que Loreto sale cada 2 semanas en La Mansa Woman y Lesbilais trato que salga una vez a la semana en la web, ya que lo encuentro también. ¿Por qué la web? Porque es un formato que te permite la actualización y eso mismo, esa inmediatez, que es bastante
ahora en estos días, de hecho, como que la gente si no ve las cosas en inmediato, no... Lo mismo que pasa con el Facebook. De hecho, antes yo ahora estoy empezando a publicar la tira enseguida al Facebook de Les Vilais, porque la gente ya casi le da no sé qué onda, pero ya le da mucha flojera hacer un clic y entrar a una página web. Y si no la tiene en el mismo inmediato, en el mismo momento la información, se aburre. Entonces, como yo siempre he querido, como comunicadora visual, he querido que la gente en verdad le llegue el mensaje. Y ese mensaje he tratado de hacerlo, de hacer todo ese análisis, de ver en qué frontera, en qué medio la gente se mueve más. Y por lo menos el Facebook ha sido una buena herramienta de visibilización. En la web siguen los mismos, los cómics, pero es más que nada cuando ya la misma gente, cuando te empieza a ver, tú empiezas a ver ese mismo feedback que ocurre, que es súper rico también, es súper nutritivo el feedback que ocurre en la web. Te pregunta, oye, ¿tienes más trabajos? Y tú ahí, no sé, le dices que vea la web, y ve la web y empieza también con el comentario, que también se puede comentar en la web. Entonces, ya que igual después de toda esta experiencia de los 4 años haciendo Les Vilais, igual ya me hice de esto, ahora soy diseñadora gráfica con casi convención en web gracias a Les Vilais, entonces también me ha servido un poco para mi profesión. De hecho, trabajo en eso. Entonces, como que igual me gusta el formato webcomic, no lo cambiaría por así... Me gustaría, de hecho, saco fanzine generalmente muy seguido, pero no llegan tanto a la gente. A la gente, en verdad, ahora lo único que más, yo creo que lo que busca es la información inmediata. Y para realizar los cambios, por lo menos que yo quiero, que es como, por lo menos, yo soy bastante idealista, entonces igual me gustaría como dejar mi granito de arena en este mundo. Y por lo menos a mí el tema, siempre, como lesbiana he vivido, no sé, aunque suene no me gusta como ese tema de victimizarme, pero uno vive la discriminación súper a diario. Entonces, como para dejar más que nada para cambiar un poco la sociedad, hay que empoderarse. Entonces creo que cuando quise hacer Les Vilais, quise empoderarme, quise cambiar, hacer yo las cosas, y con ese mismo que hacer y hacer, cambiar las cosas y poder lograr un poco más, llegar y dejar mi aporte, crear un mundo mejor, aunque uno sepa que es casi imposible, pero bueno, es un poco ideal. Pero por algo se empieza. Y creo que si ya uno logra crear un mensaje y que ese mensaje llega por lo menos a una persona, es funcional. Entonces, por lo menos con el tema de los cómics me ha servido, con el tema web también. En verdad, de hecho, me enredé mucho, pero bueno. Creo... no vi nada de mi pauta, de hecho. También, más que nada, es que encuentro que en esta sociedad es como un poco difícil también decirse lesbiana. De hecho, a mí en el trabajo, no te preocupes, en el trabajo yo todavía no se lo puedo decir a mucha gente por una cosa obvia, porque me pueden echar y todo. Entonces, pero encuentro que igual esos mismos cambios, esos pequeños cambios desde mi marginalidad, desde mi disidencia, los puedo lograr si voy de a poco. Y alguien lo tiene que hacer más que nada. Y yo creo que hay que dejar el miedo atrás y empezar a cambiar un poco la sociedad. Y por lo menos creo que lo estoy logrando un poco con el webcomic y con el tema del cómic. Eso. Gracias. No sé, ahora quién se atreve. Bueno, yo me voy a atrever para que estoy un poco desmarcada, entonces para que quede enmarcada, cómic, performance y cómic. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Negra, yo soy periodista, poeta, y me dedico a hacer performance, que es una cosa media rara que tiene que ver justamente con desmarcar algunas cosas. Entonces, cuando a mí me llegó la invitación,
En realidad no lo entendí muy bien porque yo no traje imágenes de mi obra y todo eso porque pensé que en realidad lo que se trataba era como de responder ciertas preguntas que se planteaban en la invitación acerca del feminismo. Y me sucedió que cuando empecé a pensar en estas preguntas me di cuenta, se me produjo una suerte de crisis de paradigma, porque me di cuenta que para hablar de feminismo en Chile necesariamente yo tenía que pensarlo desde un punto de vista también más crítico, y también ser crítica con el propio feminismo, digamos. Y ahí se me cruzó, digamos, con una suerte de marxismo bien recalcitrante, y escribí algo que desde un punto de vista hasta puede ser medio pesado, pero dije, bueno, si una mesa de disidencia está bien ser disidente, pues está bien. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer un poco resumido lo que les leí, los que escribí a propósito de la invitación, y después, si quieren, me insultan. Dice, bueno, junto con agradecer mi inclusión a este encuentro y tratándose de una mesa de disidencia, me voy a permitir algunas licencias. Voy a comenzar interrogando algunos conceptos presentes en esta invitación. La invitación decía textual: convocamos múltiples perspectivas localizadas con el objetivo de inaugurar diálogos fecundos y establecer vasos comunicantes entre distintas experiencias literarias y su inscripción social. Entonces, lo primero que a mí me surgió preguntar es, ¿qué es lo que se localiza? ¿Dónde y por quién? ¿Qué se entiende por diálogo fecundo? Fecundidad, en este caso, en este encuentro, ¿implica una suerte de acuerdo o una profundización del desacuerdo? ¿De qué se trata exactamente la inscripción social? ¿Quién inscribe? ¿Dónde? ¿En el canon o en la periferia? ¿Con qué autoridad y qué implica? Esto me lo pregunté porque en lo personal, cuando se habla de la inscripción en el arte, a mí me provoca mucha molestia porque me siento como cuando uno va al consultorio, yo me atiendo por FONASA, y te hacen llenar como una ficha CAS en el que inventarían tus carencias finalmente. Entonces, como que el formato de la inscripción dentro de lo que es el ejercicio artístico a mí me provoca, de verdad, dudas. Entonces, sigo. Desde mi punto de vista, la literatura, o el arte, existe y existirá siempre, más allá de las instituciones y de los autoproclamados inscriptores, que pretenden repartir certificados de pertenencia o no pertenencia. Porque, y lo que se olvida demasiado a menudo, que las instituciones culturales y sus directivas de inscriptores se deben a la existencia de las manifestaciones culturales y no al revés. ¿Existe arte sin inscripción? Por supuesto que sí, y mucho, tal vez el más interesante. ¿Hay institución de arte sin arte? Imposible. Por lo que tarde o temprano la institución deberá contener o dar cuenta de todo aquello que dice contener. De la misma manera que la existencia del Estado se debe a la existencia del pueblo y no al revés. Una vez planteada interrogante, bueno, voy a empezar ahora a responder las preguntas que planteaba el encuentro. Entonces, bueno, ahí es cuando me viene la duda existencial y pienso que en la sociedad chilena actual, dadas las características, podríamos decir, como neofeudales que se agudizan tras el golpe de Estado de 1973 y la posterior instalación de políticas neoliberales totalitarias que vuelven casi imposible la movilidad social, recordemos que el principal factor de movilidad social es la educación pública. Y luego del golpe de 73, sin educación pública, por lo tanto, se crea una suerte de sociedad donde la movilidad social es casi imposible. Por lo tanto, podríamos hablar bien de un nepotismo, una suerte de neonepotismo. Entonces voy a trazar una línea divisoria en la pirámide social, donde cada una de las preguntas planteadas por los convocantes tienen una diferente respuesta según el escalón de la pirámide desde donde se responda. Y esto es como la parte, digamos, odiosa de esta presentación, porque uno no quisiera pensar en una sociedad de clases. Sin embargo, yo creo que lamentablemente hoy el marxismo más tradicional sigue siendo un instrumento válido para pensar la sociedad chilena, puesto que la sociedad chilena no ha sabido evolucionar hacia una sociedad postcapitalista o postmarxista, por último, ¿no? En el sentido de que no hay movilidad social y las clases son claramente, digamos, diferenciables. Porque claramente no es lo mismo escribir siendo una mujer blanca, de clase alta, profesional, con título universitario, merecido o no, que hacerlo siendo una mujer mestiza, pobladora, semianalfabeta, con escolaridad defectuosa e incompleta. Tampoco dará lo mismo escribir siendo mujer mapuche, en resistencia política y de lenguaje,
y mucho menos dará lo mismo escribir siendo mujer heterosexual que siendo mujer lesbiana, travesti o transexual. Bueno, ahí un poco yo puse a los travestis y a los transexuales dentro de la misma idea de femenina, digamos, desde una visión feminista más crítica también. En abierta oposición a las biopolíticas que determinan la identidad y, por supuesto, los lugares y condiciones de escritura. Entonces voy a analizar cada una de las preguntas planteadas. ¿En qué formato escriben las mujeres? La primera mujer, la mujer blanca, de clase alta, profesional, en la cúspide de la pirámide social, tendrá acceso a todos los formatos, los tradicionales y los más modernos. Podrá editar en grandes casas editoriales sin que pese mucho la calidad de su escritura, porque tiene todos los contactos necesarios para hacerlo en una sociedad nepotista. También podrá, y porque contará con los recursos económicos, experimentar con todo lo que la tecnología pone a su disposición, y si ella no tiene la habilidad técnica para hacerlo, podrá contratar los servicios de un experto para realizar sus proyectos. Esta mujer tendrá también, históricamente, un acceso ilimitado a la información, así como la posibilidad de viajar para informarse y estar al día en las nuevas tendencias. Y lo más importante, tendrá derecho y acceso al ocio, vale decir, podrá tomarse todas las horas tiempo no remuneradas necesarias para la creación, la lectura y la experimentación. La segunda mujer, la mestiza, pobladora, semianalfabeta, con escolaridad defectuosa e incompleta, si se decide a escribir, solo tendrá acceso en primera instancia a los formatos de emergencia, vale decir, todas las formas de la palabra hablada, también llamada oralitura, fanzines, fotocopia, revistas de bajo presupuesto y, lo más importante, todo lo que la red 2.0 puede ofrecer. Un poco lo que hablaba ella con respecto a su formato. En el caso del acceso a los formatos tradicionales será casi imposible. Siempre existe una excepción que confirma la regla, ya que es muy poco probable que tenga contactos en el mundo de la cultura y mucho menos podrá pagar un taller con un escritor consagrado que pueda inscribirla en una editorial. Tampoco podrá pagarse una edición o coedición de tomo y lomo. Por otro lado, siendo la escritura un oficio carente de toda remuneración, será para ella una opción bien radical, ya que le restará horas laborales a una economía de sobrevivencia, lo que seguro le valdrá un severo castigo social, que siempre parte por la familia también, que a veces rayará en la criminalización dependiendo del grado de politización de su discurso. En el caso de la tercera mujer, la mapuche, en abierta, o indígena, cualquiera sea la... Puse mapuche porque en nuestro caso es la etnia que más presencia tiene, ¿no? En abierta resistencia cultural, política y de lenguaje, no importa mucho el formato en que se escriba, sino justamente su condición, su doble otredad, como mujer y como mapuche, que la situarán en un lugar de discriminación, tanto negativa como positiva. Si la discriminación es positiva, esta mujer, escrituralmente consciente, tendrá acceso a los formatos tradicionales del libro y su circulación como una suerte de patrimonio étnico que debe ser protegido, sobre todo en un marco ampliado y global que valoriza de manera creciente estas escrituras. Esta mujer, igual que la anterior, restará horas laborales a la escritura con un castigo social y, según el grado de politización, también deberá enfrentar la criminalización de su actividad, con la sola ventaja de que el tema étnico cuenta con simpatía global y, eventualmente, con un circuito de redes de protección que en realidad no contarán mucho a la hora de enfrentar, por ejemplo, una ley antiterrorista, como la ley que existe en Chile. La cuarta mujer, aquella de identidad, digamos, conflictiva, la mujer lesbiana, travesti y la transexual, escribirá siempre desde un margen virulento y político por antonomasia. Pero, paradojalmente, este margen también, en el marco global, estará protegido por un sistema de redes de iguales que valore y protege las identidades en tránsito. Su formato, por excelencia, será la red, el blog, el Facebook y el fanzine, llegando eventualmente a ocupar un lugar en publicaciones universitarias, siempre lidiando o ocupando estratégicamente la doble discriminación que tratará estas escrituras con un criterio como una suerte de estudio de las aberraciones. Bueno, existe el caso, por ejemplo, de una revista dependiente de la UBA, que es la Universidad Pública de Buenos Aires, que es el Teje, que es una revista escrita por travesti, dirigida por travesti y que solamente tematiza temas travesti. ¿En qué círculo se movilizan las mujeres? La primera mujer
Se movilizará naturalmente en el circuito oficial al que pertenece por jus sanguinis y naturalmente también podrá profesionalizar tempranamente su oficio de escritura, accediendo a un sistema de becas y financiamiento local sin mucho problema, tanto por contactos, lobby, como por la misma estructura clasista de la sociedad que validará su imaginario por sobre los demás. La segunda mujer, la pobladora, de escolaridad incompleta o defectuosa, se movilizará en los bordes de la sociedad, a los que pertenece también por jus sanguinis, y accederá con el tiempo, según lo sólido de su discurso, a circuitos de legitimación asociados a grupos políticos de derechos humanos, los estudios de género u otras disciplinas que estudian el margen como se estudia un insecto poco peligroso. La tercera mujer, la indígena, según su estrategia, tendrá alguna posibilidad de acceder a circuitos globales siempre y cuando tenga la habilidad de favorecerse de esta doble discriminación, mujer, indígena, patrimonio en extinción. Internet será su plataforma favorable a esta estrategia. En tanto, la cuarta mujer se moverá en una suerte de subterra o underground crónico, que sin embargo, en la medida que es global, le permitirá expandir su margen y con suerte y estrategia hasta viajar. También Internet será su espacio favorable a esta escritura. Otra pregunta que planteaba el encuentro. ¿Es literatura solo textos escritos? Naturalmente que no. Es literatura todo corpus de lenguaje o sígnico que se piensa a sí mismo con valor ontológico y estético. Y eso corre para las cuatro mujeres. Hoy se habla de oralitura para designar a todos los discursos literarios que se producen fuera de los códigos escritos. De la misma manera, se habla de bibliodiversidad para designar a todos los formatos que hoy contienen el discurso literario. Discos, PDF, fanzine, etcétera, 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 páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. La otra pregunta decía, ¿qué tránsitos se producen entre la academia y lo popular? Entonces, a mí se me produjo ahí otra crisis ontológica, porque en realidad pensé la academia como lo que nosotros entendemos por academia, pero la academia actual nuestra, yo estudié en la Universidad de Chile, por lo tanto, más o menos, este análisis viene de la experiencia de haber pasado por ahí, no es la academia tradicional, sino que es una empresa a la cual se le hacen exigencias de autofinanciamiento, como una empresa. Entonces, en la medida que la academia en Chile se transforma en una empresa que debe generar ganancias y por lo tanto debe regirse por un sistema de ideas también empresarial, este mismo hecho la priva de generar puentes que no se adscriban a esa lógica. Por lo tanto, lo popular será tomado en cuenta por la academia, academia-empresa, solo en la medida que lo puede mercantilizar. De esta manera, la academia-empresa banalizará y folclorizará lo popular para poder venderlo, comprarlo, es decir, reducirlo, anulándolo como conocimiento en su potencialidad crítica y transformadora en constante movimiento. Es decir, la academia en estos momentos, en su calidad de academia-empresa, no estaría en condiciones de concebir lo popular como algo vivo, porque lo vivo contiene a la muerte, el riesgo, la transformación, y la muerte no es rentable. Bueno, es un poco el análisis del asunto. Nuestra última compañera entonces, Victoria, No, le damos al paso. ¿Ah? Marcela. ¿Marcela? ¿Marcela? Marcela. Marcela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, por invitarme, por organizar esto. Parece que está un poco descuadrado, pero... bueno, yo voy a mostrarles mi trabajo. Me enorgullece que me cataloguen como dentro de un mundo literario, porque nunca me he considerado una escritora. Mi trabajo tiene que ver con las artes visuales y con el cómic, es decir, con la narración visual y con la narración gráfica. Y mi trabajo, quizás por eso haya llegado al nivel de que pueda hablar sobre literatura, cuando nunca he escrito un libro como se supone que se escriben los libros, ¿no?
mi comienzo como artista visual, aquí en la presentación está desde que yo empecé a publicar cómics cuando estaba en la universidad, pero el comienzo real es de cuando era muy chica y dibujaba todo el día. En el libro que publiqué recién, que se llama Maliki en tinta china, hay un capítulo, el primer capítulo se llama Prehistoria de Maliki, y están algunos de mis dibujos de cuando yo era chica, que cuando tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 más o menos. Y mi mamá me los guardó, por eso le dediqué el libro a ella. Ahí está, porque me guardó los dibujos cuando era chica. Y entonces, debido a eso, debido a que yo tenía esta compulsión por dibujar y dibujar escenas con globitos, además, o sea, es decir, como la literatura que yo leía era cuando chica era La Pequeña Lulú, El Pato Donald, El Condorito, eso era lo que yo leí de chica. Leí muy pocos cuentos, casi nada, y creo que La Pequeña Lulú fue mi gran enciclopedia. Y entonces todos los dibujos que yo hacía le ponía monitos, y monitos con textos. Y cuando entré a estudiar arte, antes de que yo empezara a pintar, dibujé cómics, porque un amigo me invitó a dibujar sus cómics, por lo tanto, mis primeros cómics no son escritos por mí y están los personajes son todos hombres, ¿no? Y son temas de hombres, porque lo escribió un hombre, ¿no? Eran hombres que eran punk y eran mal portados, ¿no? Y este es un cómic con el cual logré mi primer minuto de fama, que fue afrodisíaco, porque la revista donde lo publicaban era el último año de Pinochet, y entonces la censuró el gobierno y la Iglesia Católica por faltar a la moral y las buenas costumbres. Y era la historia de dos gatos, que eran personajes que yo ya había dibujado con él, que eran drogadictos, mujeriegos y alcohólicos. Y entonces iban a pasear a Belén y se encontraban con el nacimiento de Jesús. Y Jesús nacía, y entraban al pesebre y estaba María con las piernas abiertas, y nacía Jesús con aureola y barba, ¿no? Y eso les causó mucho escozor y lo censuró el gobierno y salió en las noticias. Por eso digo que fue mi primer minuto de fama, porque estaban dando 60 minutos, que era el noticiero, y lo mostraron por televisión, ¿no? Bueno, para los dueños de la revista no fue muy divertido, porque les tuvieron que pagar mucha plata, les hicieron un juicio, además eran extranjeros. Pero en ese momento para mí, quizás ahí no lo entendí muy bien, pero me di cuenta que lo que yo hacía, que era dibujar, que era algo completamente privado, ¿no? Se podía volver algo peligroso, se podía volver un arma, ¿no? Y quizás para mí el hecho de que hayan censurado ese cómic me marcó para toda la vida, porque siempre he sentido de que con el dibujo yo puedo decir lo que quiera y puedo causar problemas, ¿no? Que para mí es muy importante porque significa que tiene poder, ¿no? El dibujo. Pero el cómic para mí era una entretención, la verdad, y yo lo que hacía era pintar. O sea, yo estaba en la escuela para aprender a pintar y yo quería convertirme en pintora. Y estas son mis primeras pinturas que hice en la universidad, y que también tenían su cuota de punkismo, porque yo además era punk en esa época. Tenía aquí pelado y los pelos parados verdes y bototos de milico, y con la ropa entera, no vendían ropa negra, entonces la teñíamos con unas cajitas metálicas, no sé cómo se llama, Mont Blanc, anilina. Bueno, y mis primeras pinturas eran un poco un chalchazo a lo que se suponía que teníamos que pintar, ¿no? Que eran temas que tuvieran una significancia como filosófica
y que fueran inteligentes. Entonces yo quise hacer todo lo contrario y empecé a hacer pinturas que imitaban un cartel de cine o de televisión o de una teleserie, por ejemplo, ¿no? O sea, lo más imbécil que puede haber, y entonces yo trataba de hacer pinturas de cosas que no debieran ser pinturas, ¿no? Porque estaba además de la Chile, que la Chile es una escuela muy clásica, donde no se podía pintar con amarillo y rojo, por ejemplo, era como mal visto, ¿no? Entonces todas las cosas se trataban de dejar claro para los alumnos, yo trataba de hacerlas, ¿no? Para ir en contra de los profesores. Y todo mi primer trabajo tenía que ver con eso, ¿no? Con hacer dibujos, pinturas, y también quería ver si lo podía hacer, ¿no? Si podía copiar ¿cómo se llama? Un dinosaurio y que me pareciera dinosaurio, o pintar, por ejemplo, ese auto, ¿no? Quería saber si era capaz de hacerlo, pero ninguna pintura tenía ningún significado. No significaba nada para mí, eso era lo más importante, ¿no? También empecé a hacerme muy amiga y muy fan de las revistas de cine B, ¿no? Donde enseñan a hacer maquillajes de películas de terror, ¿no? Entonces ocupaba muchas imágenes que daban asco, ¿no? Pero en realidad yo las copiaba de estas revistas que eran unos ejercicios para maquillar, ¿no? No eran realmente un tipo reventado, ¿no? Y bueno, y de a poco empecé a ir caminando con la pintura desde la superficie, digamos, es decir, desde imágenes que provocaran algo, ¿no? Que provocaran, no sé, risa o qué sé yo, asco, pero que provocaran algo, ¿no? Lo que yo no quería era que fuera indiferente la gente cuando lo mirara, y nunca lo eran, por lo tanto encontraba que estaba bien, ¿no? Y de a poco empecé a entrar en la piel, ¿no? Por ejemplo, esto fue, y creo que los pololeos me sirvieron mucho, porque me enamoré y me empecé a pintar a mis pololos las cosas que le gustaban a él, por supuesto. Este era su grupo de música, que de hecho acaban de sacar su primer disco después de como 20 años. Y usaron esta pintura para el lanzamiento, que fue la semana pasada. Una de las cosas que mi pololo amaba eran los edificios, porque su padre y su hermano eran arquitectos, entonces salíamos a la calle a mirar edificios, cosa que yo jamás había mirado, nunca había mirado un edificio, siempre había entrado a los edificios, ¿no? No, este edificio es del año no sé qué, el arquitecto y qué sé yo, y la historia de la arquitectura. Entonces tomé ese tema como un tema pictórico. Hice un par de años, pinté edificios y imágenes de Santiago como tema, ¿no? Y luego empecé a acercarme a mí, ¿no? Como personaje. Y empecé a hacer una serie de autorretratos, que ese fue como el más importante, porque en esa época también pintaba mucho en látex y esas pinturas se perdieron. Y cuando salí de la universidad hice una revista de arte, de mentira, y en la revista incluí un cómic, porque nunca había hecho un cómic mío, ¿no? Solamente había hecho los cómics de mi amigo. Entonces este cómic fue el primer cómic autobiográfico que lo publiqué en esa revista, tenía 6 páginas creo, y contaba la historia de estos gatos, pero que entraban a la escuela, y yo aproveché de dibujar a mis compañeros, aproveché de dibujar a un profesor que ese profesor me había reprobado por inexistencia, y yo hice que se cayera de arriba de un vómito en el cómic. Y esa es la razón por la cual nunca he podido hacer clases en la Universidad de Chile. Después, ya aquí estoy saliendo de la universidad, son mis últimos años, y donde hago una exposición con gente mayor, y es una de las cosas que siempre me pasaba, era que yo siempre era la única mujer entre hombres. O sea, en casi todas las exposiciones que hice colectivas, era un grupo de hombres y yo. En la revista Trauco eran solo hombres y yo. Había 2 mujeres, pero eran
las pololas de un dibujante que les ayudaban a hacer el cómic, ¿no? Pero había muy pocas mujeres en el ámbito no, pictórico y de cómic, no había muchas. Y esta fue la primera exposición que hice, que era una idea que se me ocurrió. En realidad la tengo que echar la culpa al Fondart, porque aquí fue cuando empezó el Fondart, no sé si fue el año 94, creo que el Fondart empezó en el 93, algo así, ¿no? Y esta era una exposición, viste que en el Fondart te obligan a inventar un proyecto, ¿no? Y te obligan a pensar en los objetivos, y te obligan a pensar por qué lo haces, de dónde viene, cuál es la importancia histórica del proyecto. Entonces se me ocurrió hacer algo inteligente, digamos, ¿no? Y lo inteligente era pensar en la fama. Para mí era muy importante porque esto era al principio de los años 90, se había acabado la dictadura y Chile era un país nuevo, ¿no? Chile era un país que se suponía que todo iba a pasar. El arco iris, ¿no? La apertura cultural, ¿no? Y la mayoría de mis colegas pintores morían por hacerse famosos. Entonces, el tema de la fama en la gente que trabajaba en pintura era muy importante. Y entonces yo inventé este proyecto que eran 6 famosos, pero bien famosos, ¿no? Andy Warhol, Marilyn Monroe, James Dean, Frida Kahlo, Mick Jagger y Brigitte Bardot, ¿no? Y las personas podían pararse al lado de los famosos y sacarse una foto. Y atrás habían 2 fondos pintados. Entonces transformé una exposición como en un show de circo, digamos, ¿no? Como esos shows que hay en la feria. Esto es antes del Photoshop, ahora uno lo puede hacer en el computador en la casa y yo tuve que estar como 2 años haciendo esto. Pero mi idea era un poco reírme y de eso, de esa necesidad que tenían los artistas de hacerse conocidos, ¿no? Y yo quería que la exposición fuera gente, porque en el museo nunca entraba nadie, ¿no? Uno llegaba a una exposición, no había nadie, ¿no? Todavía pasa un poco, ¿no? Entonces yo quise hacer algo donde uno entrara y hubiera gente. Entonces para eso yo dije, bueno, para que exista gente en una exposición tiene que ser publicitada. Y fui a los medios, hice afiches, hice stickers, cosas que no se hacían para una exposición de arte. Y fui a todos los programas de televisión a decir, yo voy a hacer esta exposición, quiero que me la publiciten, ¿no? Y me invitaron a varios programas. Me invitaron a Cóctel, que era un programa donde te dan alcohol, como Morandé, una cosa horrorosa. Pero fui y mostré mostré ese trabajo, fui al Buenos Días a Todos. Era muy raro eso, ¿no? O sea, muchos de mis colegas pintores encontraron que era pésima idea, que yo estaba como prostituyendo el arte, cosas así. Pero todo eso, cualquier tipo de reacción a mí me gustaba, porque tenía reacción, ¿no? Encontraba que estaba bien. Después, y aquí fue cuando entré como a una cosa más privada, porque cuando ocurrió esto de la exposición me transformé en pública, ¿no? O sea, salí en la tele, me entrevistaron mucho en los diarios, y empecé a trabajar con la idea de la autobiografía y de hacer autorretratos. Entonces esta fue mi primer serie de autorretratos, que se llamaba Es duro ser Venus, y que estaba compuesta por estas 3 pinturas, con autorretratos como la Venus como de la inteligencia, que era cuando yo era buena, era estudiosa, y cuando era mala era marihuanera, ¿no? Cuando era buena en esta era cariñosa, la Venus del amor, y cuando era mala era libidinosa, ¿no? Y en esta, cuando era buena, era trabajadora, y cuando era mala era alcohólica, ¿no? Y estas dos, o sea, esta separación entre bueno y malo tiene que ver con mi educación en colegio católico de toda la vida, María Auxiliadora, Corazón de María, Compañía de María, Colegio San Miguel, Colegio Parroquial San Miguel, y por supuesto crecí con el concepto de bueno, malo, pecado y culpa, ¿no? Y a mis hijas hoy día no las pongo nunca más en un colegio católico, por supuesto. Y ahí entré en el tema de los retratos, empecé a retratar a mis amigos, ellos me decían cómo querían aparecer, ¿no?
Y empecé a retratarme a mí misma. Hay muchas pinturas. Y aquí donde entro en algo donde todavía no he salido, que es empezar a pintar escenas de mi vida, ¿no? Y empezar a contar cosas que me pasan emocionales y transformarlas en una pintura. Esta era, por ejemplo, ¿cómo se dice cuando el pololo te patea, ¿no? Una desilusión amorosa. Y entonces estaba tratando de retratar la despedida que tenía con este pololo, que lo quería mucho y se iba a estudiar afuera y nos teníamos que separar, ¿no? Y luego conocí el anime, que me voló los sesos, lo encontraba increíble. No porque lo leyera, las historias nunca me llamaron mucho la atención, pero encontraba súper alucinante el tema del mono animado, ¿no? Y los ojos grandes y no sé, llegó a Chile el anime y era así como que era otro mundo, ¿no? Y yo quería saber cómo era ese mundo. Y empecé a usar imágenes del anime, mezclándolos con mis imágenes, mis fotos y con estas imágenes como del interior del cuerpo, bichos. Estos son unos bichos que hay como en las almohadas, ¿no? Y estas son una serie de pinturas que hice porque en algún momento vendí esas pinturas de las Venus y me dieron mucha plata, que para mí era mucha plata, y me fui a Nueva York con mi hermana. Nos fuimos 2 meses a la casa de un amigo. Y estas fotos las saqué, estas son pinturas, todo pintado, pero están copiadas de unas fotos que saqué desde las Torres Gemelas. Así que esta es una vista que ya no existe. Y esta también. Y ahí conocí, bueno, viajé en avión por primera vez en mi vida y salí de Chile, creo, por primera vez en mi vida también. Y fue increíble porque Nueva York era como todo lo que yo nunca me imaginé que existía un lugar donde habían barrios llenos de galerías de arte, muchísimos museos, ¿no? Exposiciones de todo el mundo. Y yo, cuando volví a Chile de ese viaje, estaba estudiando un magíster en artes visuales y me salí del magíster y hice una exposición en Temuco y decidí irme a vivir a Nueva York. Y me fui. Y estos son los primeros trabajos que hice allá como extranjera. Yo llegué con visa de turista y estudié inglés, y esa fue mi primera visa como estudiante, digamos. Y estaba muy involucrada con el tema de las vistas aéreas, por supuesto, porque mi viaje en avión me alucinó. Nunca había visto eso, ¿no? De ver las ciudades, o sea, la tierra desde arriba es maravilloso. Y pinté, y que todavía pinto, escenas aéreas, ¿no? Y en Nueva York empecé a hacer estos autorretratos como araña, que tenían que ver con cómo yo me sentía en Nueva York. Me sentía como una araña, a una caga chica, así, súper bacán, porque las arañas son súper bacanes, pero que las podía hacer así y cualquier persona las mata, ¿no? Y así me sentía yo, como una araña. Y entonces hice estas pinturas que eran autorretratos como araña. Por supuesto, también tenía había mucho lenguaje nuevo que yo no había usado nunca, y que era, por ejemplo, la bidimensionalidad, las cosas gráficas, los colores planos, la mezcla de imágenes de todos lados. Nueva York es así. Estas son acuarelas, también empecé a pintar en acuarela y a mezclar distintas cosas, ¿no? Imágenes de revistas que yo me compraba en la biblioteca, imágenes de libros que compraba en la calle, papeles de origami que me regalaban mis compañeros de la escuela de inglés donde estudiaba, que eran todos japoneses, etcétera, ¿no? Un libro de cómo armar un motor, donde tenía puros dibujos así que yo usé después en todas mis pinturas. Y bueno, años de pintar. Estudié en una escuela de pintura 4 años.
empecé a pintar escenas de mis pololos, sí, ese era es mi tema favorito, mis pololos. Afortunadamente nunca me iba bien con los pololos, entonces tuve muchos pololos. Todavía no me va bien, qué horror. Y este era también otro pololo que se suponía que nos íbamos a casar y nos íbamos a vivir arriba de una montaña. Y yo hice esa pintura como un poco imaginándome lo que iba a hacer, pero nunca pasó eso. Y de a poco me empecé a desmarcar de la autobiografía, un poco porque me daba un poco de pena también el hecho de que yo me entusiasmaba mucho con una historia, la pintaba y después se acababa, ¿no? Y entonces como que sentí que era un poco yeta de mí misma. Entonces empecé a salirme de la autobiografía y a empezar a pintar cosas porque eran lindas nomás, ¿no? Lo cual era un sacrilegio. En la Universidad de Chile uno no hace eso, ¿no? O en Chile, ¿no? Pintar algo porque te gusta pintarlo y es lindo no es una respuesta que un artista inteligente debiera dar, ¿no? Entonces yo dije, ya, yo voy a hacer eso, voy a pintar cosas que me gustan y que se ven lindas juntas. Y entonces hice estas pinturas que tenían que ver con todas las revistas y los libros que yo me compraba. En realidad esa era toda la razón, ¿no? Tenía muchos libros de ilustración y juguetes de Chinatown, ¿no? Pero no tenía ningún significado, en absoluto, ¿no? Hasta que hice esta pintura. Esta pintura me cambió la vida porque en alguna parte de la pintura, no se ve muy bien ahí, hay dibujos, ¿no? Y yo dije, bueno, ahí en esa parte yo voy a hacer unos cómics, pero no quería copiarlo. Paralelamente yo compraba muchos cómics, leía muchos cómics, y inventé este personaje que es Maliki, 4 ojos, que lo hice para esa pintura, no lo hice para hacer un cómic, ¿no? Y resulta que cuando diseñé el personaje en una croquera, me encantó hacerlo, ¿no? Me alucinó. Yo era fanática de las películas de Miyazaki, donde siempre había una niñita que era la heroína, ¿no? de la historia, y que era una niñita que era una especie como de Heidi, ¿no? Una niña de buen corazón, que todo lo salva con sus buenas intenciones, ¿no? Si se han fijado, todas esas películas son así. Y yo sentía que dentro mío tenía eso, una Heidi, ¿no? Y esta niñita era como un poco eso, Maliki 4 ojos. Y 4 ojos era como el insulto que me decían cuando chica, porque usé lentes de muy chica, y me decían 4 ojos. Entonces era el nombre del insulto, ¿no? Y bueno, hice estos dibujos y empecé a dibujar. Y empecé a volver a dibujar cómics, que era algo que yo nunca había pensado hacer, ¿no? Hice este cómic que lo postulé al Fondar y lo gané en el año 2001, no sé, por ahí. Y este era un cómic muy arriesgado, porque en realidad un cómic que nunca lo pude terminar porque era de este porte, cada página, y con Rapiograph, ¿no? Y eso no se hace. Porque nadie te va a publicar un cómic de este porte. Y si tú lo querías achicar, no se va a ver nada. Entonces nunca lo terminé, ¿no? Pero fue el comienzo de Maliki. Y este era un cómic que era muy complicado, además, porque yo quería hacer un cómic súper choro, súper bacán, y era la historia de todos mis expololos, que eran muchos, y yo trataba de explicar por qué no me habían resultado, pero lo trataba de explicar desde dentro de mi cuerpo. Entonces, cada pololo tenía relación con una parte del cuerpo. Por ejemplo, este era con los ovarios, ¿no? Y con los óvulos y en las trompas falopio, y después el otro tenía que ver con la amígdala, donde funcionan las adicciones. Son muchas páginas, pero aquí no están. Y luego me dejé de pintar. O sea, me encantó tanto dibujar cómics, porque además compraba cómics, leía cómics, y dije, ya vale, voy a dibujar cómics. Y yo no tenía ningún problema económico en ese momento, porque yo trabajaba como niñera y me pagaba toda la vida como niñera, ¿no? Como niñera de una niñita que cuidé por 7 años. Y por lo tanto yo no tenía la obligación de vender mis pinturas, ¿no? Las vendía muy de vez en cuando, pero las vendía. Y dije, bueno, voy a empezar a dibujar cómics, quizás probablemente en algún momento pueda publicar un libro. Y estos son mis primeros cómics que hice en inglés y que eran bolas mías de lo que yo quisiera, ¿no? Esto era un cómic que hice
sobre mi relación con la gordura. Fue el primero que hice. En ese momento estaba muy flaca porque estaba haciendo dieta y haciendo ejercicio. Y era el miedo que yo le tenía a mi guata, ¿no? Entonces mi guata se me salía y empezaba a hablar conmigo. Y al final me hacía amiga de mi guata. Porque claro, estaba flaca, ¿no? Pero cuando estaba gorda no pensaba lo mismo. Y después hice un montón de cómics, de verdad, un montón porque fueron muchas croqueras, donde empecé a contar mi vida, ¿no? O sea, todo lo que me pasaba, un poco ficcionada al principio y finalmente no ficcionaba nada, sino que todo lo que me pasaba lo contaba en los cómics. Me acordaba de los textos, de lo que hablaba la gente, me acordaba de los lugares. Todavía no sacaba fotos, después me puse a sacar fotos. Esto es todo de memoria y era compulsivo, es decir, empezaba a dibujarlo y no quería terminar más. Y estos son croqueras hechas con lápiz de tinta, ¿no? Y borradas con whiteout, ¿no? Esa cosa para borrar. Y hasta que empecé a hacer cómic donde había sexo, que fue también un cambio en mi trabajo, porque nunca había hecho eso. Y me di cuenta que a la gente le encanta leer eso. Lo leían y me preguntaban si iba a hacer más, ¿no? Pero también mi gran amor por el cómics tenía que ver con que era como una terapia para mí. O sea, yo haciendo esto me sentía mucho mejor que haciendo pintura. Era rápido, era fácil, ¿no? Era fácil de llevar para cualquier lado. Y podía también entender todo lo que me había pasado. Es decir, este cómic lo hice, por ejemplo, sobre una relación que no resultó como todas, pero que donde yo volví a revivir todo lo que había pasado y en el fondo me di cuenta por qué no había resultado, ¿no? Y también un poco como tratando de pelear con la autocrítica y con todo lo que uno guarda como memoria, ¿no? Porque lo que uno guarda como memoria es muy subjetivo, o sea, no es lo que pasó realmente, es lo que uno cree que pasó, nada más, ¿no? Entonces, al dibujarlo, uno le da cuerpo y lo deja como estático, ¿no? Como congelado en el tiempo, ¿no? Y le da importancia. Y eso lo encontraba alucinante, y eso no pasaba con las pinturas, ¿no? Y además lo podía leer cualquier persona, todos mis amigos, yo los sacaba fotocopia, mis amigos lo leían. Y finalmente me pidieron un cómic para publicar. Este fue el primer cómic que hice para publicar. Los otros eran solamente en mis croqueras. Y todos esos cómics los vieron en el Clinic y me invitaron a publicar una página entera en el Clinic. Y como yo sabía que el tema del sexo era muy impactante, y a mí siempre me ha gustado que sea impactante algo que yo hago, que decir, que no pase desapercibido, a eso me refiero. Entonces empecé a hablar sobre creo que fue la primera historia, que era mi afición por la masturbación. Y encontré que el tema era, a mí me daba un poco de vergüenza hablar de eso, pero primero no estaba viviendo en Chile, estaba lejos de mi familia, ninguno de mis amigos, no llegaba al Clinic a Nueva York. Aquí sí estaba usando máquina de fotos, es decir, me sacaba fotos y busqué fotos en internet de sitios porno, vi mucho porno, como para ver, para hacer las posiciones, ¿no? Y claro, por supuesto que tuvo mucho impacto. Todavía hay gente que me dice, yo leía tus cómics en el Clinic. Y así me quedan mirando. Entonces ya sé que leyeron este cómic. y bueno, de ahí me fui por un tubo con el cómic y ya me sentía que era dibujante de cómics. Y todos los primeros cómics que hice para el Clinic fueron con temas de sexo, hasta que se me acabó hasta que me dejó importar el tema, ¿no? Y fueron como 2 o 3 y después empecé a hablar de las otras cosas que me importaban. Y ahí el público del Clinic empezó a mandarme mails que era muy fome, que me echaran. Y bueno, y ahí empecé a hablar cosas que me interesaban, por ejemplo, mi tema con el peso, ¿no? Que era mi gran cruz, contando cómo había sido durante toda mi vida. Esta es una exposición de Leonardo da Vinci que fui en el Metropolitan. Después la historia de cómo yo era niñera de la Amanda, de la niñita que cuidaba.
la guerra de Irak, que las televisaron y decían, mañana empieza la guerra, no sé si se acuerdan, pero era muy chistoso eso. Y entonces yo fui a al barrio donde había muchos inmigrantes a preguntarles qué opinaban ellos acerca de la guerra. Hice un cómic con esto, ¿no? Y todos ellos eran las personas que atendían los negocios de mi barrio. Y en una serie de temas hice 16 cómics para el Clinic, ¿no? Y finalmente hay un gran paréntesis porque me fui de Estados Unidos. Decidí volver a Chile porque con el cómic lo que logré fue que empecé a tener público, la gente me mandaba mails y como que todo eso que me pasó nunca me había pasado con la pintura y lo encontré alucinante. Entonces dije, yo me quiero ir a Chile, quiero dibujar cómics. O sea, yo pensaba que eso era súper buena idea. Como siempre me equivoco con mis ideas. Entonces tuve la suerte de que vendí algunas pinturas en Nueva York. Con esa plata me fui a Europa, porque dije, nunca más voy a ir a Europa. Entonces me fui a Europa y en Europa me reencontré con el niño que me hacía los cómics, que era el Huevo Díaz. Y nos enamoramos y tiramos y quedé embarazada en ese mismo momento. Y es seguro, porque después usamos condón y se queda embarazada. Y entonces viajé por Europa, fui a los museos, lo pasé súper bien, pero cuando llegué a Chile me di cuenta que estaba embarazada. Así es que viví en Chile 5 meses y me fui a vivir a Europa, me fui a vivir a Hamburgo, me casé y tuve a mi primera hija, Lulu. Y yo me fui a Alemania porque pensaba que si podía vivir en Nueva York, yo podía vivir en cualquier parte, ¿no? Como dice la canción, yo no sé cómo dice, pero dice algo así, ¿no? Y no era verdad, ¿no? O sea, primero yo no hablaba alemán y los alemanes son súper diferentes, ¿no? Porque Nueva York está lleno de extranjeros, pero en Alemania está lleno de alemanes, ¿no? Entonces era muy, muy difícil para mí, pero lo más difícil no era el país, ¿no? Era ser mamá, ¿no? Era tener una hija sola, sin mi familia atrás, sin mi amiga, sola, con un hombre que no conocía casi, y en un país que, menos, no conocía nada. Y me deprimí mucho, o sea, esa depresión postparto que les da a las mujeres a mí me dio terrible y casi me quería morir, entonces me traje a mi marido y a mi hija a vivir a Chile. Y cuando volví, hice esta exposición de pinturas porque ya encontraba que dibujar cómics de mi vida no era tan choro, porque mi vida no era chora, para nada, ¿no? O sea, ser mamá encontraba que era lo más terrible del mundo, porque era muy difícil, era muy exigente para la mujer, y era muy terrible porque se suponía que era algo que te debería dar mucha felicidad, y me provocaba mucha angustia, ¿no? Y esa doble sensación que chocaba me produjo, no sé, me sentía muy rara, ¿no? Entonces, cuando me enfrenté con este problema, lo único que podía hacer era pintar. Es decir, que la pintura para mí es un refugio y un lugar donde yo puedo desarmarme a mí misma de una manera mucho más, no sé, natural que con el cómic, ¿no? Es más íntima. Entonces hice estas pinturas que tenían que ver con mi matrimonio, con esa aventura que me había metido, con armar una familia, con la maternidad. Esas son las glándulas mamarias, que me dolían mucho las pechugas cuando daba leche, muchísimo. Y con, no sé, lo que es la crianza, los cuentos infantiles alemanes, que había muchos libros maravillosos también. Y finalmente, esta es mi parte de matrimonio. Y finalmente volví a hacer cómic también con el mismo tema, ¿no? O sea, eran mis aventuras como mamá, confesiones e infidencias de madre y esposa. Y eran unos cómics distintos a los que había hecho. Fueron 6 nomás, ¿no? Y eran cosas que me pasaban adentro de la casa con mi familia, ¿no? No era nada de entretenido, ¿no? Pero empecé a saborear lo que era hablar, ¿no? Desde no sé, desde el sinsabor, ¿no? Y después de eso volví a pintar,
siempre estaba entre que pintaba y hacía cómic, no sabía muy bien qué hacer. Y este es un trabajo que hice porque me empecé a separar, empezamos a tener muchas peleas y fue muy terrible, entonces empecé a dibujar el fin, ¿no?, del matrimonio y de la familia, digamos, ¿no? Que yo sabía que iba a pasar tarde o temprano, entonces lo empecé a pintar. Como siempre había sido un poco yeta, dije, bueno, seré, pues, ¿no? Y lo hice y sí, claro, voy a hacer algo que es real, ¿no? Y este era como lo que le afectaba a mis hijas, ¿no? Y todos estos niñitos son juguetes de madera que eran tradicionalmente alemanes, de un libro que saqué de un museo que compré, y era un poco personificaban como el matrimonio, ¿no? Y esas cosas redondas eran como las peleas, ¿no? Y finalmente hice una exposición en la Galería Gabriela Mistral, donde hablé sobre esta disyuntiva que tenía yo de si ser pintora o ser dibujante cómic. Entonces hice una exposición donde pinté, dibujé cómics y además hice una animación de monitos animados, que era otra cosa que estudié en Estados Unidos, muy cortito, y quería ver si podía hacerlo. Y estas son las pinturas que tenían que ver con mi vida, ¿no? Mi hija había tenido una enfermedad en los pulmones y había estado un mes en la UCI. Y esta pintura relataba esa experiencia, ¿no? Después esta es cuando mi hija volvió y yo quería que ella no tuviera traumas con su experiencia. Entonces era como retratar un poco la labor de la madre de contención, ¿no? De contención de todo, de las emociones, de la memoria, de la responsabilidad emocional de la madre, ¿no? Y esta era los padres separados, como los mundos de los padres separados. Y esta también, esa es como la casa con el padre que va de visita, ¿no? Ah, ya. Bueno, se me acabó el tiempo. Bueno, ya, pues, dejémoslo hasta acá. Perdón. Gracias a Marcela. Le damos un aplauso. Quedó ahí parte de la historia, ¿cierto?, de vida de Marcela. Ahora tenemos el momento entonces para las preguntas, para las dudas. Ha sido interesante entonces este recorrido, poniendo como tema central las nuevas materialidades y las nuevas escrituras, ¿cierto? Algunas más femeninas o tal vez desde un lugar más feminista y lesbiano, ¿cierto? En el caso de nuestra webcomics, ¿cierto? Con estos nombres que ponen, ¿cierto?, en el tapete o ponen en evidencia, ¿cierto?, este juego más político. Sería interesante entonces recoger las preguntas para que nuestras expositoras pudieran contestárselas o no contestárselas, y depende del tipo de pregunta que puedan realizar, ¿cierto? No sé si por allá. Para Marcela, para Victoria o para Eli. O para las tres. Para las tres, sí. Una general. De distinto, ¿cierto? Sí. ¿Preguntar, sí? ¿O hacemos preguntas desde acá? Me pasa el papel, tienes una pregunta. Dale. Ahí tienen. Bueno, me parece súper interesante cada una de las exposiciones. Bueno, cada uno desde su propia historia y cómo va construyendo su relato, su imagen desde una perspectiva bastante personal. Y me parece también como aludiendo a la contestación de Elizabeth, de la invitación propiamente tal. Claro, como tú deconstruyes esa invitación, es lo que me parece más potente aún, porque es como la posibilidad de poder dialogar de alguna manera, ¿cachai? Decir, mira, ¿sabes qué? Y estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que
las instituciones no es una cuestión jerárquica en la cual son aquellos otros que tienen el saber y que vienen a como establecer, sino que básicamente esa también tiene que ver con la pregunta en sí, como esos tránsitos, como jugar un poco también con la provocación y ver cuáles son las distintas posibilidades que arroja. O sea, en ese sentido creo que la disidencia igual está presente en cada una de ustedes. O sea, me parece súper notable ese lugar. Y esto en realidad va como desde el lugar de la edición y ahí, o sea, como yéndome para otro lado. Pero mi pregunta tiene que ver, porque en la mañana se hablaba mucho de lo que significaba el problema que tenían para editar ciertos textos. Entonces, yo me imagino que desde el lugar en el cual ustedes están, desde el lugar, desde la otredad, por decir una forma, también hay temas como hacer público aquello que muchas veces no se quiere escuchar o no se quiere visualizar ni decir ni nombrar. Entonces, mi pregunta va para ahí, o sea, ¿cómo lo han hecho efectivamente para que después estemos acá conversando y efectivamente sea algo que se pueda debatir? Sí, no sé si alguna de las presentes quiere comenzar. Sí, yo ¿Sí, él? quisiera, sí, bueno, yo en realidad también había, en un poco esa deconstrucción que hice, yo no podía salir de la paradoja también de que finalmente igual yo estoy haciendo esa deconstrucción porque se me da la opción de hacerla acá también. Entonces, es interesante ese lugar intermedio porque también te permite generar el puente entre un poco lo que se hablaba a la mañana desde esa mirada crítica a la cual también, como yo creo casi como chilenos, que culturalmente somos muy miedosos a los extremos, porque somos efectivamente muy bipolares, entonces como, no, pero ¿por qué tan mala onda? O sea, sí, pero también en la medida de que yo dialogo con esa mala onda recalcitrante, estoy generando también encuentros, estoy generando la posibilidad de salir de esos lugares polares y generar, digamos, encuentros, finalmente. Con respecto al tema del libro, hay un punto que a mí después me acordé que tenía que tocarlo y no lo toqué, y tiene que ver con el tema del IVA. O sea, es para mí como escritora que ha tenido alguna participación dentro de lo que es la estructura editorial tradicional en Chile, pequeñas editoriales, siempre chiquitita, digamos, pero, por ejemplo, no sé, también en mi primer libro salió a la venta el año 2003, un libro de poesía, y el precio en ese momento de librería era 7 lucas, ¿cachai? Entonces uno dice, un libro de poesía, primera edición, de una autora que está lanzando su primer libro, a 7 lucas en la Feria Chilena del Libro, es absolutamente imposible que alguien lo compre. O es absolutamente imposible que el público al cual uno le interesa, que era gente de la edad de uno, mujeres, qué sé yo, estudiantes universitarios, acceda a comprarse un libro así. Entonces, en ese momento también empieza todo el tema de la autoedición y yo genero esta editorial fantasma que se llama Ediciones Radiosamente Independientes, donde hay un juego de autopirateo también y saco en fotocopia el mismo libro que está en la librería, lo saco, porque aparte eran 200 ejemplares, o sea, la poesía se publica eso, no se publica más que eso. Y efectivamente llevo años autopirateándome y autoeditándome y yo el libro lo vendo a 2 lucas, y me va fantástico, o sea, en el sentido de que voy a un lugar, leo, voy a una fiesta y vendo 10 libros, ¿cachai? Y tengo plata para el taxi. En cambio, si me quedo esperando a que la editorial me devuelva lo que por impuesto y toda la estructura legal que en Chile implica publicar un libro, o sea, sacar el ISBN, sacar el derecho de autor, pagar el IVA y todo el trámite legal, te jodes, o sea, es como matar el discurso. En este momento, para mí, publicar un libro, sobre todo en lo que es poesía, ¿cachai? Por el formato tradicional, es matar el libro. A no ser que la pequeña editorial tenga una muy buena estrategia de difusión y que también genere mucho lo que es difusión por blog, webs y páginas de internet. Pero la estructura, digamos, tradicional del libro en Chile es absolutamente impenetrable también. Y también se produce un poco esta cuestión de lo que hablamos de la estructura impenetrable, de la academia, de clase, lo que sea. Entonces, el tema a mí me sorprende mucho cuando a veces me invitan a la Feria del Libro, que muy rara vez también, que no se tematiza el tema del IVA del libro.
porque realmente es súper importante con respecto al oficio de la escritura en Chile y de la publicación, de todo tipo de publicación, de cómics, de libros de arte. Siempre tenéis que pagar el IVA. Y eso hace que se publiquen menos libros, que sean inaccesibles y que finalmente no hayan libros. Pues si uno va a comprar libros a Buenos Aires, ¿cachai? Cuando quiere comprar libros, incluso los libros de mismos autores chilenos, a veces lo encontráis en Buenos Aires más barato. Entonces eso es un punto que se me olvidó decir. No sé si alguien quiere... Sí, yo más que nada también con lo mismo de la, de la autopublicación. También encuentro que ir como una editorial y presentar como un proyecto, y lo mismo que tú dices de eso de hacer público lo que no se quiere visibilizar. A mí, por lo menos, yo siempre he dicho que dibujo bastante mal. Entonces, a mí ya ir a una editorial, y siempre me han criticado eso, no es que, no es que solamente yo lo diga, sino que me dicen, no, y tú dibujas muy mal. Y yo encuentro que dibujo mal, sí, pero igual tengo buena historia y bueno, el cómic igual a la gente le gusta. De hecho, generalmente lo que me preguntan es que cuándo voy a sacar un libro. Que ya tengo como muchas tiras para sacar un libro, un compilado por lo menos, y voy a sacar un libro el próximo año, de hecho, pero independientemente, no lo voy a sacar con una, no sé, una editorial chilena por una cosa de... Es una editorial chica que lo tenemos con un amigo, que es chilena, y antes yo estaba publicando fanzine, y todo lo que era el fanzine también, que me gusta mucho el formato del fanzine, porque también viene como el espíritu como del fancinero, de, no sé, de tú hacer tus cómics, tú corchetearlos, tú ir a imprimir, tú ir a corchetear, es súper lindo. Y también tenía como una editorial ficticia, de hecho me reí mucho porque mi editorial es Suchimbombo Comic. Entonces era como también existe como ese tratar de hacer de eso lo que tú también dices de, no sé, de una propia a una autoedición y de buscar como las alternativas, no de sacar como desde el mismo medio que en verdad te restringe ya con el tema del IVA. Entonces, en verdad lo encuentro, a mí me gusta mucho la autopublicación. Entonces, eso de visibilizarme, siempre lo he hecho, entonces para mí es como súper normal. No me parece, encuentro que uno tiene, por lo menos para mí, por mi tema, lo tengo que hacer público, lo tengo que hacer visible, me tengo que hacer visible. O si no, nunca se va a lograr nada en este país. Entonces, porque es muy cartucho, entonces para más remate, entonces vivimos con una realidad como súper cartucha, fascista, entonces como que igual es súper complicado. Pero la autopublicación permite eso. Igual como que ir a las ferias, porque uno también, eso también está lo rico de eso, de ir tú a las ferias, tú vender el fanzine y que la misma gente recibir ese mismo feedback que te digan, ¿tú hiciste eso? Y tú dices, sí, ahí está la zorra, no sé, cosas así. Comentarios muy de la gente, así, o está bacán, o puta, me encanta tu cómic, o no sé, te ven en las ferias y te dicen, no, y tú así les viláis, y como que eso es súper rico. A mí me encanta ir como a la feria y como que te lean el cómic, así como que empiecen como a ver los cómics y me digo, oh, y tú así les viláis, y como que, de hecho, como que en el libro que voy a sacar como el compilado, el libro que voy a sacar el próximo año, atrás yo puse puros comentarios porque mi amigo me decía, ay, pero porque a mí me han hecho como entrevistas más que nada en el extranjero, en esas cosas de revistas, de España, me pescan caleta. De hecho, como que igual publico en España en una revista lésbica, entonces también allá me conocen y siempre me dicen que vaya para allá y todo. Entonces, pero mi amigo me decía que pusiera como atrás del libro como comentarios como de profesionales, no sé, o de gente famosa, de las mismas periodistas, y yo le dije, yo no voy a poner eso, yo voy a poner comentarios de una loca, no sé, que me publicó en Facebook y que puso, me encanta tu cómic, que lo encuentro mucho más valorable, mucho más honesto que alguien que casi no te ha leído tal vez y que solamente lo hizo por el mismo momento de, no sé, por el mismo hecho de que tenía que hacer la entrevista, que alguien que lo ha leído y darle como ese valor a esa misma persona. Y por eso, más que nada, encuentro que es súper valorable la autopublicación y el feedback que se da con eso. ¿Hay más preguntas? ¿No? Yo tenía una pregunta, por allá hay otra pregunta, entonces la dejamos.
para Beli. Considerando todos los elementos. No tengo mucha idea en realidad cuál es el IVA, creo que el 18%. No sé, 19. Bueno, ya pongámosle, redondeémosle 20. 19% de 7 lucas, ¿cuánto es? Yo no me manejo con los números. Yo tampoco. Pero bueno, digamos que para 5.000, tomando en cuenta, digamos, los sueldos, ¿cachai? De la gente, y más que los sueldos, tomando en cuenta de que una persona que está estudiando encima, o sea, tiene una cantidad de gastos en fotocopia, la universidad carísimo, si es de provincia tiene que pagar, ¿me entendí? Entonces, realmente el tema más que el precio tiene que ver con que el público para el cual uno escribe, que en mi caso era, bueno, generalmente como público joven, mujeres que hacen una escritura más de ruptura, no tiene acceso a comprar un libro así, porque tiene muchas necesidades primeras que cubrir, que no están cubiertas por la estructura social, digamos. ¿Cachai? Entonces, y ahí me puse marxista, leninista nuevamente, pero yo no puedo dejar de pensar cuando pienso en la estructura, en cómo publicar, en todo lo que deviene y todo lo que implica eso. O sea, la persona que va a comprar un libro lo está comprando porque puede. ¿A qué está renunciando si se compra un libro? Está renunciando a pagar el arriendo, está renunciando a comprarse una cerveza, porque realmente es importante. O sea, bueno, yo viví 2 años en Argentina y yo me acuerdo que la gente decía así, bueno, mira, yo prefiero comprarme una cerveza antes que un libro. Ya, bueno, pero tienes todo lo demás pagado, ¿cachai? Y porque los libros también fluctúan entre los 3.000 pesos chilenos, los libros como de un autor como yo, digamos, así como joven, así como medio underground, ¿cachai? Entonces, cuando el precio tiene que ver con eso también, o sea, los precios son relativos, pero yo creo que tienen que ver con la estructura social también en los cuales uno tira el libro, y al público al cual uno se está dirigiendo, y la posibilidad de ese público para acceder al libro, ¿cachai? Eso, o sea. Sí, Yo, ¿y tú crees en eso? Sí, primero, ¿tú crees que va a ser gratis así? O sea, yo creo que el libro tenga un IVA responde también a, bueno, a una estructura política que tiene que ver con esta estructura de clase de la cual molestamente yo también hablaba. O sea, porque el libro son ideas y son conocimientos. Entonces, si tú limitas el acceso al conocimiento y el acceso al mundo de las ideas, también estás dejando que la gente se duerma, ¿cachai? O que no despierte, o que no reaccione. Ahora, yo creo que también es una estructura que ya pasó de moda, porque hoy en día tú accedes al mundo de las ideas rápidamente con Internet, ¿cachai? Podéis piratear la Internet y realmente, o sea, el hecho de que estamos frente a un cambio de paradigma que implica la liberación de la información, y mucho se habla con eso cuando se analiza el tema del pirateo, por ejemplo, es cierto, o sea, efectivamente estamos ante un cambio de paradigma en el cual yo puedo bajar de Internet cualquier cosa, ¿cachai? Puedo bajar desde un libro clásico hasta mi libro y también los pongo en PDF y que los descarguen. Entonces, toda esta estructura editorial que en este momento está sostenida por la Cámara Chilena del Libro, yo creo que está obsoleta. ¿Cachai? Entonces, se va a derrumbar fácilmente, como muchas cosas se están derrumbando. O sea, va a llegar un momento en que el libro va a ser simplemente un fetiche nomás. ¿Cachai? El libro objeto. Ya lo es, más que nada, un poco. De hecho, todo eso del libro objeto que viene ya se está haciendo y la gente, por lo menos lo que se puede decir, la gente que ya tiene un poco más de visión, empieza como en eso del libro objeto. Ya, porque en verdad, como yo encuentro que todo en verdad está en Internet y me parece súper válido, ya que en verdad comprarse un libro acá en Chile es como no comer por una semana para un estudiante, entonces igual es. Y no creo que cambie tampoco, no creo que en los próximos, con cualquiera de las dos, no creo que haya, va a ser el paraíso de nuevamente, es como, no sé, es mentira, sí. No va a cambiar nada, va a seguir todo igual porque las dos son lo mismo, así que. ¿Puedo decir algo? La primera vez que yo recibí mi paga por mi primer libro, no, la primera vez que recibí pensé que era una broma, y no era broma, era real, ¿no?
Y ahí en ese momento me planteé, ¿para qué voy a dibujar cómics? Si al final toda la plata se la van a ganar la editorial, el librero y la distribuidora, ¿no? Y yo voy a ganar nada, o sea, era muy poca plata. Pero eso era versus que el cómic lo leyera mucha gente, que tuviera acceso a miles de personas y que me invitaran a cosas como esta, por ejemplo. Me han invitado al extranjero muchas veces a hablar sobre mis cómics, a ferias del libro de otros países, en Venezuela, en San Francisco, en Nueva York. Y muchas cosas me pasan con el cómic, pero no es económico. O sea, lo que yo recibo no es plata, ¿no? Es muy poca. De hecho, en el contrato, la única parte que beneficia al escritor, digamos, es que cuando se publica el libro, la editorial te entrega, no sé, entre 25 y 50 libros y tú los tenés que vender por tu cuenta, ¿no? Y yo, de hecho, los estoy vendiendo. Si alguien lo quiere comprar, vale 10 lucas. Y al final, esa es mi paga, esos libros que me regalan, ¿no? Porque lo que yo recibo anualmente por la venta del libro es nada, es muy poco, me da vergüenza decirlo. Entonces, la verdad es que el tema plata es un tema que es realmente para mí un poco surrealista, ¿no? O sea, yo vivo de mis clases, de la venta de mis pinturas, que es muy esporádica, pero existe, o sea, todavía pinto. De repente vendo, de repente voy a una feria de arte y pongo pintura y vendo, ¿no? O hago una venta yo. Y de ilustraciones, que creo que esa es la manera más expedita, de ilustraciones que hago para libros, para revistas, cosas así, ¿no? Pero el libro en sí no, el libro en sí, ahí la plata se va a la editorial, al distribuidor y a la librería, la mayoría, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta para hacer una pregunta final, entonces, para poder cerrar la mesa y despedir a las expositoras que amablemente han estado aquí. ¿Sí? ¿Allá? Ahora sí, parece. En realidad he estado escuchando con harta atención todo el debate con respecto a los libros y con respecto, bueno, esta es una mesa de disidencia. Y se plantea en el fondo cómo este discurso disidente llega a más personas, cómo este discurso se hace presente dentro de esta sociedad. Y aquí nos enfrentamos frente a una gran barrera, y que creo que es lo que nos plantea, la problemática que nos plantea esta mesa. O sea, tenemos por una parte una serie de discursos disidentes que no tienen posibilidad de llegar a un mercado, por decirlo de alguna forma, donde la gente los escuche. Ahora yo me pregunto, ustedes se podrían dedicar a ser libres pensadoras, a plantear sus ideas, pero nadie come de eso. Nadie vive de eso. Entonces, ¿cómo en el fondo, yo me lo pregunto, así, cómo nosotros resolvemos esta problemática hoy día porque la disyuntiva es la siguiente: tenemos una serie de discursos que están como underground, que están como disidentes, que están como surgiendo y que quieren mostrarse, que quieren darse a conocer. Pero las posibilidades de que nos permite este mercado, que nos permite el sistema de que estos discursos se den a conocer a través de los libros, no tienen ningún sentido. O sea, no van a darse a conocer a través de ahí. Las posibilidades que tienen ustedes como autofinanciarse tampoco les permiten a ustedes vivir de eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sustentan estos discursos? Porque ¿qué ocurriría con ustedes si no viviera de su trabajo, si no fuera diseñadora gráfica, si no trabajara en una universidad? ¿Dónde quedan estos discursos? ¿Quién podría vivir de esto? ¿Cómo nosotros damos a conocer estos discursos y salimos o rompemos esta barrera, en el fondo, que de alguna forma también nos enmudece? Esa es como mi duda y que las planteo a ustedes casi como una problemática, porque siento que no está la respuesta o no sé si la podemos dar. Eso. Bueno, mira, yo pienso desde hace 10 años, cuando yo dejé de trabajar en diario, yo trabajaba en medio de comunicación. Trabajé 10 años en diario y luego cuando empecé a escribir poesía y me volví loca y a hacer performance y todas estas cuestiones, me pregunté lo mismo exactamente, ¿de qué voy a vivir? Y lo que ocurre es de que en la medida que uno empieza a empoderarse y asumirse también como sujeto creativo y te haces cargo de tu propia creatividad, siempre ocurre de que encuentras la manera, un intersticio dentro del sistema que no es tan perfecto como uno cree que es, para generar recursos. O sea, si es por eso, nadie podría vivir en las poblaciones también. Y en las poblaciones la gente vive y existe y hace arte igual.
¿cachai? De las maneras más inverosímiles, de las maneras más creativas del mundo, los cabros se las arreglan y sacan sus fanzines, hacen sus ollas comunes, sacan sus disquitos, hacen su rap, el rapero rapea, sube a la micro, ¿cachai? Y, o sea, yo creo que el arte y la cultura, pese a enfrentarse a estructuras, digamos, tan estólidas como la que en este momento podemos ver, o el arte de disidencia, digamos, en la medida que es una creación humana, va a encontrar siempre algún canal en el cual correr, ¿cachai? A lo mejor ninguna de nosotras vive para ver cómo vivir de esto, ¿cachai? Pero sí estamos abriendo un camino que me parece, o yo me siento abriendo por lo menos un camino, tal vez en mi propia vida, importante para justamente la generación de ideas críticas en las cuales uno pueda con libertad decir, no me gusta esta sociedad y no voy a ir a hacer lobby, por ejemplo, para que me publiquen, ¿cachai? No está dentro de mi sistema de ideas y yo voy a generar todas las herramientas que tenga a mi disposición para poder multiplicar el discurso. Entonces uno de alguna manera crea su propio mercado. Y yo creo que hoy en día, más que nunca, es posible crear ese propio mercado cuando tú tenés la posibilidad de contactarte directamente con 5.000 personas, por ejemplo en Facebook, y ponís, pucha, estoy haciendo una venta de mis cuestiones, voy a ver, también tengo una venta de Navidad, también paso el dato, para el que le interese, y los vendo a 2 lucas los libros por internet, 3 si es en la feria. Bueno, entonces uno genera también su propio mercado, y después hace otra cosa. Yo he trabajado de garzona, después de ser periodista, de cocinera, he lavado platos, o sea, todas hemos generado también maneras de... ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estás de acuerdo con tus ideas y con tu mundo creativo, no te genera ruido trabajar de garzona, o cuidando guagua, o cuidando abuelitos, o lavando water, ¿cachai? Porque en el fondo estás asentada en lo que tú también querías hacer. Entonces, uno genera de alguna manera la forma de que el discurso fluya, pese a las barreras. Entonces, yo en ese sentido no soy tan pesimista para pensar que estamos frente a una situación de tumba o de acallamiento que no tiene salida. Yo creo que las salidas, si no existen, uno las inventa y hay gente que te compra y bueno, y en esa lucha estamos, digamos. Sí, yo creo que opino muy similar. Y también paso el dato, paseando también con fanzines, así que si quieren también... Andamos todas comprando, vendiendo. Ya que en verdad, para tratar de... Voy a dejarlo acá. Para tratar como de, no sé, de salirse de ese marco, de tratar de vivir de esto también. Yo creo también hay que ser un poco más valiente. Yo antes de ser diseñadora, de trabajar como en una oficina de diseño, yo estaba en verdad con todo el ánimo de subversivo de no, voy a vivir del cómic. Y estaba yendo mucho a ferias, así, y pucha, también lo mismo que tú. Así, si no me salía una pega, yo trabajaba haciendo, no sé, pues, de garzona, de cosas así, en verdad que son, para mí no eran molestos, no lo encuentro así como, ay, ¿cómo puedes ser garzona si tienes un título? Para mí lo encuentro súper idiota esa respuesta que me hacen la gente cuando me dice, ay, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes bajar casi? No sé, y en verdad yo no encuentro que tener un título en al menos de diseñadora, que gano como más, gano súper poco, pero bueno. Entonces como que, en verdad yo creo que hay que agarrar como, no sé, por la valentía, el espíritu y decirse a sí misma, pucha, si yo quiero vivir de esto, hay que hacerlo. Y si es lo que deseo. En verdad yo pienso muy sinceramente que no voy a durar mucho también así como viviendo como del diseño. Yo creo que me voy a agarrar mis cosas e irme a vender cómic y hacer cómic, así, porque en verdad es como lo que deseo. Y en verdad yo siempre he dicho como que uno debería seguir como las cosas que hace, las cosas que quiere, más que nada en esta vida. Y si queréis cambiar el mundo, lo tenéis que hacer por ti. Eso. Con eso entonces terminamos y interesante, ¿sí? Interesante para decir finalmente que lo que nos congregaba hoy día era la literatura, ¿cierto? Y la relación con el feminismo, pero también aquí estamos hablando de otros soportes escriturales, ¿cierto? Donde aparece un tema que es estructural, que es el tema de la escritora, cómo se legitima la escritora, el mercado del libro, ¿cierto? Cómo al ser disidente también significa tomar una postura micropolítica en relación con eso, e implica también un estilo de vida finalmente, ¿cierto? Es decir, desde el fanzine, desde estas publicaciones, desde la performance también, ¿cierto? Y también una relación con las nuevas tecnologías,
Finalmente ahí hay un espacio bien interesante, sobre todo porque sus producciones escriturales y creativas tienen un impacto inmediato con un lector, una lectora, ¿cierto? Unas subjetividades que lo hace también ser distinto. Entonces ahí la pregunta sobre la literatura y el feminismo, ¿cierto?, tiene que ver aquí fundamentalmente con este sujeto que se define, ¿cierto?, como un sujeto disidente, pero la disidencia no solamente pasa por escribir disidentemente, sino que también por una política y una estética de vida disidente. Yo creo que ahí está lo que nos han representado un poco desde sus propias historias de vida, cada una, ¿cierto?, de estas creadoras, escritoras, y uno podría enumerar, ¿cierto?, y vividoras, ¿cierto?, de este ser disidente o de acuerdo con este desmarcadas un poco, ¿cierto?, de la escritura. Así que muchas gracias y ahí el cierre de la mesa. Bueno, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes el día de hoy, de las expositoras, y los invitamos mañana para la jornada que se va a realizar. A propósito un poco de lo que estábamos comentando en la mesa, lo último respecto a la autogestión, durante la mañana se va a presentar la mesa Versos femeninos en los bordes y letras independientes, mujeres y autogestión editorial. Y en la tarde se van a realizar 2 talleres paralelos, a los cuales también los invitamos a participar. Uno, el taller de mujeres como mediadoras culturales en la infancia, que tiene relación con la mesa también que estuvimos discutiendo en la mañana, y taller de lecturas de la erótica y la pornografía. Finalmente, terminará todo el encuentro con un recital poético y con un brindis de cierre. Así que los invitamos ahora a un café para continuar con la conversación y muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Sí, gracias por venir.